Antes de nada, pues daros la bienvenida a todos y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la convocatoria de Pinche del Sergas. Bueno, pues que recién se publicó, estamos todavía en periodo de presentación de instancias y creemos que, bueno, pues este es un gran momento pues para poder opositar a Pinche y conseguir pues una plaza, ¿no? Entonces, vamos a comenzar explicando un poquito qué es lo que vamos a ver en toda esta webinar. Empezamos con cómo han ido evolucionando la oferta de plazas a lo largo de estos últimos años. Por otra parte, pues os vamos a dar pues una interpretación de qué significa esta evolución y qué es lo que nosotros predecimos y unas recomendaciones. Vamos a hablar un poquito de cuáles son esas funciones de un pinche de cocina y hablamos de un poquito las bases de la convocatoria, así como los requisitos que necesitáis para poder opositar y cómo es el examen, etcétera. También bajo pues nuestra experiencia, ya teniendo pues un bagaje de más de 55 años preparando oposiciones y con, gracias a Dios, pues bastantes alumnos aprobados, pues un poquito daros unos consejos que vemos nosotros a lo largo de toda esta experiencia, qué es lo que necesitáis para preparar realmente la oposición y llegar a unos resultados, ¿vale? Y por último, comentaros, abrimos un espacio para comentaros cómo se presentan esas instancias o las gestiones administrativas durante todo el proceso selectivo. Vamos allá. A lo largo de estos últimos años, desde pues más o menos pandemia, ¿vale? Ahí hubo en el 2020 una reducción muy importante de plazas, 20 plazas tan solo, ¿vale? Pero después, a lo largo de los siguientes años, fueron aumentando. Entonces, en 2021 salieron 39 plazas, esas sí que eran específicas así de discapacidad. 2024 hubo una recuperación en plazas, ya no solo discapacidad, sino para todo el mundo. En 2025, 80. Por tanto, como las de 2024 están sin todavía convocar, se juntan en esta convocatoria con las del 2025, haciendo un total de 111 plazas. Por tanto, es un número muy goloso, es un número que merece la pena esforzarse pues estos próximos meses para prepararlo bien y poder conseguir una de esas 111 plazas. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Pues viendo este gráfico de evolución, evidentemente ahora es un momento ideal para prepararlo, pero no solo que sea el momento ideal, pues porque tenemos muchas probabilidades, tenemos que saber aprovechar esas probabilidades, es decir, para aprovecharlas tenemos que ser un poquito finos y decir, bueno, pues necesito una estrategia de preparación rigurosa, no puedo ir a la torera, por decirlo de alguna manera, bueno, voy a verme algo, voy a ver qué pasa, cómo son los exámenes, no podemos dejar pasar esta gran oportunidad solamente con, bueno, pues voy a probar, no, porque no sabemos lo que va a venir para el próximo año, consideramos que sí, que va a seguir habiendo plazas, pero no podemos dejar que se nos escape, por tanto tenemos que asegurarnos y plantearnos ya desde ahora, desde el principio, tener una buena estrategia de preparación y sobre todo pues centraros, yo siempre os digo lo mismo, cuidado con lo que estudiéis, que lo que estudiéis sea lo actualizado. Eso es muy importante porque las leyes están cambiando continuamente y necesito, ya que nos esforzamos en prepararlo, que no malgastemos ese tiempo preparando temario desactualizado. Nosotros desde aquí, desde el centro, tenemos un equipo que constantemente está revisando pues todas estas actualizaciones que pueden surgir día a día en la legislación, tanto en la legislación como en los temas de específico, etcétera, y nos encargamos de intentar tener todo actualizado lo más rápido posible. Luego, por otra parte, es muy importante en el mundo del opositor, y nosotros lo hemos vivido durante muchísimos años, que aparte de tener una estrategia, una planificación, una organización, de prepararse bien los temas y con un material adecuado, es muy importante la motivación. ¿Por qué es muy importante? Pues por una cosa, porque yo voy a estudiar con un plazo de examen, pues no muy lejos, pero bueno, que no es ya. Por lo tanto, me puede venir la postergo. Bueno, pues mañana lo hago, pues pasado lo hago. Bueno, es que ahora no tengo tiempo. Eso es lo típico, el no tengo tiempo, la falta de tiempo. Eso es una excusa. Hay tiempo, sí, la necesidad apremia. Es decir, si yo lo necesito de verdad y quiero conseguir ese objetivo de verdad, entonces sí que hay tiempo. Siempre hay tiempo, se busca el tiempo. Pero si es de verdad, lo necesito. Entonces, a nosotros tenemos ahora mismo pues un equipo, aparte de los docentes, aparte de todo la ayuda de secretaría en todos los trámites administrativos,
administrativos y demás, tenemos un equipo que es de tutorización y se encarga de ayudaros a mantener esa motivación al 100%. Por tanto, estamos a vuestro lado, pues si necesitáis, os sentís decaídos, pues me salió mal un examen, ¿qué puedo hacer? No soy capaz de organizarme. Lo más importante aquí es obtener una rutina. En el momento que tenemos una rutina y encajamos perfectamente en la preparación de la oposición en nuestra vida, ya está. Luego ya va a ser todo mucho más fácil. ¿Nos pueden costar las primeras semanas, el primer mes un poquito adaptarnos a esa rutina? Sí, correcto. Como me adapto para ir al gimnasio o como me adapto para cualquier otra cosa. Lo mismo. Siempre voy a tener que esforzarme en adquirir esa rutina. Pero una vez que tengo esa rutina, todo va a ir mucho mejor. Momentos puntuales que puedo estar más decaído, que para eso tenemos nuestro equipo de tutorización que se encarga de ayudaros y levantaros. Así como también en esos primeros meses de inicio de la preparación os ayuda a organizaros, a planificaros. Por otro lado, es muy importante cuando nos metemos en una oposición y en la preparación de una oposición conocer muy a fondo el proceso selectivo. Ese es el primer paso. Entonces, lo más importante para un opositor es conocer cuáles son cada una de las etapas por las que va a pasar esa oferta. Por tanto, primero se ofertan las plazas, simplemente sé el número de plazas y ya está, ¿vale? Este punto ya lo hemos pasado en este momento porque ya tenemos la convocatoria, que es el siguiente paso. La convocatoria realmente salen unas bases, es como las instrucciones de un juego. Bueno, pues esto es lo mismo. Salen las bases, cómo son los exámenes, qué requisitos necesito para presentarme, un montón de cosas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es desglosar y desgranar esa convocatoria, ¿vale? Ahora nosotros os vamos a ayudar a desgranar un poquito esa convocatoria para saber, pues eso, cuáles son los requisitos, cómo son los exámenes, cómo son las gestiones que tengo que hacer para inscribirme, cuánto tiempo tengo, etcétera. Un poquito más adelante, y cuando ya pasa el plazo de presentación de instancias, pasa un tiempo y sale la lista de admitidos. La de admitidos provisional, por si hay algo que podamos subsanar, y luego la definitiva. Y ya posteriormente anuncian las fechas de examen y ahí ya tenemos que estar a full preparados, ¿vale? Y finalmente la lista de aprobados, donde seguro que si vosotros os esforzáis y nos dejáis ayudaros, estoy segurísima que vais a estar en esa lista de aprobados. Ahí también no acaba nuestra labor. Nosotros nos encargamos de revisaros en esas listas de aprobados, ver qué nota tenéis, cómo lo superáis, etcétera. Y después, incluso si necesitáis algún tipo de ayuda a la hora de la elección de destinos, también hacemos pues una webinar donde os explicamos, os damos consejos, recomendaciones, os hablamos de cada uno de los puestos, etcétera. Estamos presentes en cada una de las etapas del proceso selectivo. Y por otra parte, no sé si vosotros ya habéis participado en algún momento en este tipo de oposición, si es la primera vez, si sabéis cuáles son las funciones, etcétera. Yo voy a recordaros un poquito por encima cuáles son las funciones. Pinche para el Sergas normalmente pues trabajan en hospitales, centros, residencias, etcétera, ¿vale? Destaca pues la preparación de los platos en la cocina, la limpieza de la cocina y sus comedores, el mantenimiento de los electrodomésticos y los útiles de cocina, así como fundamentalmente también el servicio de comidas a los pacientes y al personal sanitario. ¿Qué requisitos tenéis que cumplir para poder presentaros a esta oposición? ¿Vale? En principio, en primer lugar, pues eso, tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea, pues poseer las capacidades también y aptitudes físicas para poder realizar las funciones, haber cumplido los 16 años y no exceder la edad de jubilación, habilitación, pues no haber sido separado ni despedido mediante expediente disciplinario del servicio en alguna administración pública. En este caso, la titulación, importante, pues la titulación simplemente con un certificado de escolaridad ya sería suficiente para poder presentaros a esta oposición. Como digo yo, los de mi quinta, pues que si no habéis acabado el EGB, por ejemplo, pues ya tendríais ese certificado de estudios o con la ESO, ¿vale? Con los estudios básicos ya podríais acceder a esta oposición. Hay también, como comentó antes Loli, hay turno también para personas con discapacidad. Siempre hay pues plazas reservadas para este turno. Otro de los requisitos que tenéis que tener en este caso es poseer el CELGA 2, ese título de gallego, y lo darían al terminar la EGB o creo que es con la ESO ya tendríais el CELGA 3, ya superaríais este requisito. ¿Y qué pasa por si os preocupa? Si no tenéis este título, ¿vale? De galego, pues que sepáis que vais a tener que pasar simplemente un examen el día de la oposición, además de después os comentaremos un poquito en qué consiste el examen, pues uno de los exámenes es el de galego, ¿vale? Y lo bueno, la parte buena es que es una parte obligatoria, pero no eliminatoria. Aunque tengáis la ESO y tengáis equivalente al CELGA, tenéis que ir a solicitar al instituto
instituto ese certificado, ¿vale? No os olvidéis, no Muy es me importante. sirve simplemente el certificado de la ESO para demostrar que tengo. No. Tenéis que ir al instituto a solicitar ese certificado y tenerlo en vuestras manos. Y eso es uno de los primeros pasos. Aquí viene un poquito el esquema de cómo es el examen al que os vais a enfrentar, ¿vale? Pues lo primero va a ser un ejercicio tipo test de 100 preguntas, 50 tipo test de teoría pura y dura y después una segunda parte le llaman los supuestos prácticos, pero realmente simplemente es poner en práctica son tipo test también y es poner en práctica la teoría de esa parte específica. Pues dura 150 minutos, normalmente no hay ningún problema de tiempo, ¿vale? Es un tiempo suficiente para poder resolver el cuestionario sin problema. Esta parte es la más importante porque es la que nos va a dar el aprobado. Si tenemos la mitad de las preguntas bien, ya tenemos el aprobado, ¿vale? A partir de ahí ya vamos a subir muchos escalones dentro de las listas de contratación del Sergas. Como os decía antes, segundo ejercicio. El segundo ejercicio son 10 preguntas tipo test de la parte común. La parte común del temario es la de legislación, que al igual que la parte de gallego, que es el tercer ejercicio, en caso de que no tengáis el CELGA, de que no lo hayáis solicitado en el colegio, en el instituto, pues vais a tener que pasar esta parte. Igual que la anterior, que la de la parte común de legislación, son 10 preguntas tipo test. Y estas dos últimas partes son obligatorias, no eliminatorias. Es decir, nos van a ayudar a subir puntos, a sumar, ¿vale? Nunca restan. Pues si no acertamos ninguna, tendremos un 0 en esa parte, pero no nos va a eliminar del proceso selectivo. Son partes también muy importantes porque nos van a ayudar a sumar, ¿vale? Y el sumar significa estar más arriba en las listas de contratación y, por lo tanto, pues que vamos a empezar a trabajar antes. Cuanto más arriba, cuanto más puntos, antes empezamos a trabajar. La preparación que nosotros llevamos a cabo es un cúmulo de distintos elementos, ¿vale? Es como una cadena de distintos elementos que al final es lo que nosotros entendemos, pues que de alguna manera es una formación integral, ¿no? Que abarca, pues como decía un poco antes al principio, ¿no? Loli, que abarca distintas cosas que no es solo el aprenderse un temario. Dentro de lo que es, pues ese método, ¿no? Que nosotros defendemos, hay por un lado lo que sería la parte relacionada, pues con los docentes, lógicamente, y con tener unos docentes que ahora os explicaré, pues especializados cada uno en su materia, pero luego por otro lado también una parte pues no menos importante desde mi punto de vista, que es tutorización o al menos el seguimiento, ¿no? El control personal, una evaluación personal de cara a los alumnos. En lo que respecta a la parte docente, como os decía, que sí que obviamente es importante, pero no considero que sea más importante que el seguimiento o la evaluación, sino que el equilibrio está en obtener ese 50-50, ¿no? Y desde luego nosotros entendemos que el éxito de un opositor está pues precisamente en las dos cosas, en haber tenido una formación pues que roce, si no la excelencia, compaginando pues teoría con práctica. Con práctica me refiero pues a que nuestros docentes os elaboran pues mucho tipo de test, os obligan a estar constantemente sometiéndoos a esa evaluación, es decir, al final eso es un poco lo que os tira, ¿no? A seguir estudiando. Pero luego, por otro lado, también está la parte quizá más personal, donde el docente no entra, pero sí que entra el tutor, que es un poquito, pues, adaptar la oposición a vuestras circunstancias personales, ¿vale? Lo comentaba antes mi compañera, ¿no? Es decir, al final el no tengo tiempo responde más a no saber encontrarlo y a no saber dar con una fórmula que al no tenerlo realmente, ¿no? En esa parte, en esa pequeñita parcela, digamos, más íntima o más personal, es donde, pues, ese equipo de tutores y de tutoras os ayudan a organizaros. A las pruebas me remito, ¿no? Es decir, está claro que funciona, pues porque nuestros resultados están ahí a la vista de todo el mundo, lo podéis comprobar. Llevamos muchísimos años ya de esta manera, sí que es cierto pues que cada vez nos intentamos mejorar o superarnos a nosotros mismos e incluimos servicios, nuevos métodos, etcétera, etcétera, pero está claro que yéndonos a los resultados, lo que os estoy contando funciona, ¿no? Como os decía, al final el preparar una oposición consiste en ese 50%, ¿no? de trabajo personal y ese otro 50% de la docencia que uno recibe, el material que uno recibe. Es por eso que nosotros entendemos que a la hora de preparar la oposición hay que tener en cuenta estos 7 elementos que veis ahí proyectados. Por un lado, lógicamente, la planificación, que es ahí donde más el equipo de tutores que los docentes os ayudan personalmente, con tutorías individuales, donde pues se escucha, digamos, la circunstancia personal de cada uno y se le ayuda en base a esa circunstancia a adaptar una oposición. Pues hay gente con hijos, gente que trabaja, gente que no, es decir, aquí realmente el objetivo es que independientemente de la situación de cada uno
uno, pues todo el mundo pueda acceder a una plaza o pueda opositar o lo pueda compaginar con su día a día, sin tener que renunciar, lógicamente, a ese día a día ni renunciar a la familia. Mucha gente piensa, ¿no?, que opositar es renunciar a mi familia, a mi vida social. Bueno, pues en nuestro equipo de tutores precisamente intenta que no, que todo sea conjunto de nuestro día a día perfectamente compatible. A ello se suma una estrategia personal. Las estrategias, bueno, tanto la estrategia como la motivación también es algo que forma principalmente, es una función principal del equipo de docentes. A la hora de la estrategia no todo el mundo tiene por qué tener la misma, porque no todo el mundo tiene las mismas circunstancias personales. Entonces, el hecho de tener distintas estrategias no significa que uno sea mejor que nadie, sino simplemente que existen estrategias diferentes para obtener y alcanzar el mismo objetivo. Bueno, pues nosotros tenemos un equipo formado en efectivamente poder adaptar la estrategia necesaria a la situación de cada uno. Yéndome un poco más ahora al otro 50%, ¿no? La parte que tiene que ver más con la docencia, con los propios docentes en sí y con el material que nosotros ofrecemos. Bueno, lo primero es una docencia o un entrenamiento desde el punto de vista del temario que consta en vuestra convocatoria intensiva, ¿vale? Esto implica que vosotros constantemente vais a estar haciendo test, simulacros en las propias clases. Los profesores no solo se limitan a compartiros test que vosotros podéis hacer después a modo individual en vuestra casa, sino que también existe ese control, ¿no? Ese pequeño control dentro de las aulas que os incita pues a ir al día, a estudiar, a esforzarme, a no desconectarme, etcétera, etcétera. Al hilo de esto, lógicamente, los test no se podrían hacer sin un buen temario. Dentro de lo que es el temario, no solo el temario, digamos, que os da la propia academia, sino también hay una pequeña parcela de trabajo que realizan los profesores a mayores. Vosotros, en el caso de que optarais pues, por opositar con nosotros, obtendríais un temario, pero además, durante todo el curso, durante todo lo que dure vuestra estancia en la academia, constantemente estáis recibiendo material, tanto sean actualizaciones como pues esquemas de los profes, resúmenes de los profes que me ayudan pues con X ley, que me ayudan con X tema, que me aclaran conceptos de pues X punto del temario, etcétera, etcétera. Esto, como os decía, va un poco al hilo de pues lo que os comentaba antes, ¿no? El hecho de tener profesores especializados en cada materia incentiva mucho más que los materiales sean de mejor calidad. ¿A qué nos referimos con profesores especializados? Bueno, pues nos referimos a profesores que, bien por su formación o pues por labores que han desempeñado con anterioridad, están especializados en determinadas materias. Esto significa pues que, por ejemplo, el profesor que imparta Constitución solo imparte Constitución porque es su materia. Por tanto, ese profesor, bueno, pues para que me entendáis, vive por y para esa materia. Por ende, esa materia siempre tiene un profesor pendiente de ella. Siempre tiene un profesor pues que elabore test, que haga esquemas, que la machaque, que la perfile, etcétera, etcétera. Esto es así porque de la otra materia, pues por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Estatuto de Autonomía. Voy a tener a un profesor para ese Estatuto de Autonomía. De esa forma también, pues como os decía, tanto los temarios como las clases son clases muchísimo más especializadas, ¿vale? Que al final, yo siempre lo digo, para aprobar una oposición, bueno, pues las nociones generales no bastan, ¿no? No son suficientes. Os lo decía antes Fátima, que hay que intentar sacar la mayor nota posible. Y la mayor nota posible normalmente está pues en esas preguntitas más específicas, más detalladas, y eso al final es en lo que nuestros docentes pues más os refuerzan o más van a intentar, digamos, que esa parte esté cubierta. Y luego, por supuesto, los test, ¿vale? Los test es un elemento de la preparación de las oposiciones, común a todos los docentes, presente en la oposición desde el día 1 y, por supuesto, un elemento donde nosotros mismos incentivamos a que utilicéis. No es recomendable estudiar una oposición solo desde el punto de vista teórico, desde el plano teórico. Hay que compaginar la teoría con la práctica porque hay que nutrirse de las preguntas, de cómo las formulan, de qué trampas suelen meter, de fijarme en determinadas palabras, ¿no? Entonces, es justamente en ese trabajo pues donde probablemente nuestros docentes con sus test y con los simulacros que puedan ir haciendo a lo largo de las clases, pues más os puedan aportar, ¿no? Nosotros en la academia, además de ayudaros con la preparación, os vamos a acompañar en todo momento a lo largo de esa preparación, pues las gestiones administrativas son muy importantes. Ahora mismo, bueno, pues tenemos abierto el plazo de presentación de instancias para pinches del Sergas, ¿no? Entonces, bueno, pues en la academia lo que hacemos es ayudaros también en este proceso, ¿vale? Antes Loli nos comentaba pues cuáles son las diferentes fases de la oposición y bueno, pues es muy importante que sepáis que os vamos a acompañar cada uno de estos puntos, ¿vale? En primer lugar, ahí como podéis ver, lo primero, el alta en el FIDES, ¿vale? El FIDES es una plataforma con la que trabaja el Sergas, ¿vale? Y ahí lo primero que tenemos que hacer es meter nuestros datos. En esta plataforma lo primero que hay que hacer es meter todos nuestros datos académicos, experiencia profesional, ¿vale? Es como un currículum. A partir de ahí lo siguiente sería la inscripción. Después entro más a fondo, ¿vale? Ahora es
quería explicar un poquito cada uno de estos puntos que podéis ver. Lo siguiente sería inscribirnos en la convocatoria, que también lo vamos a hacer a través del FIDES. Y como bien podéis ver ahí, tenemos plazo de solicitudes abierto hasta el 14 de noviembre. Tenemos hasta el día 14 del mes que viene para poder presentar esas instancias. Lo siguiente, pues es cuando salen las listas de admitidos, excluidos, pues se abre un plazo también de subsanación. Si por cualquier causa hemos hecho mal el pago de las tasas, no hemos presentado algún documento, pues vamos a salir en unas listas, ¿vale? De excluidos. Nosotros os vamos pues a avisar, estamos pendientes de esa publicación por si hay que subsanar algo. Si estáis admitidos, pues perfecto y continuamos con el proceso. Y lo siguiente ya sería la lista de admitidos definitiva y publicación de fechas de exámenes. A partir de ahí, que es cuando vais al examen y demás, que también os acompañamos, estaría la revisión de los exámenes. Pues a veces, en ocasiones, alguna de esas preguntas, pues puede haber algún error o son preguntas que a lo mejor no estaban incluidas dentro de ese temario y también os echaríamos una mano a la hora de pues presentar esas impugnaciones. Ahora os voy a comentar pues con más detalle lo que es pues eso, la presentación dentro del FIDES. Aquí lo que estáis viendo, tenéis ahí un enlace desde internet que lo tenéis ahí arriba. Podéis hacerlo así o simplemente en Google, si ponéis FIDES Sergas, ya os abre directamente esta página que podéis ver aquí. Esta es la página que os va a aparecer. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es acceder. Para acceder y poder darnos de alta en el FIDES necesitamos o bien tener la Chave 365 o también un certificado digital, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones sería válida. Cuando le damos a acceder, vamos a la siguiente. Aquí tenemos. Al darle a acceder aparecería esta pantalla. Y bueno, pues aquí tenemos las dos formas para poder acceder. Desde, bueno, las últimas que estamos haciendo, las hacemos siempre con la Chave 365, que es una fórmula pues muy rápida y bueno, también nos permite que la podamos hacer aquí desde la Secretaría, porque ya sabéis que los certificados, bueno, es algo que está en cada uno de los ordenadores y demás. Entonces, bueno, lo más cómodo siempre es la Chave, ¿vale? Si seguimos, si entramos y accedemos al FIDES, ya estamos dentro, ya metimos nuestra clave, nuestra contraseña, pues aquí, como podéis ver, nos aparece menú, inicio, expediente y procesos, ¿vale? Para poder meter nuestros datos personales lo vamos a hacer a través de expediente, ¿vale? Pincharíamos aquí donde pone expediente en este icono y lo siguiente nos aparecería ya la página donde vamos a meter nuestros datos personales lo primero. Lo siguiente y muy importante, datos personales. Lo siguiente, formación, ¿vale? Aquí dentro de la formación es donde tenemos que meter nuestros datos académicos. Muy importante, la formación y los idiomas. Aquí es donde meteríamos el CELGA si lo tenemos y si tenemos ya actividad, experiencia profesional dentro del SERGAS ya va a aparecer directamente porque ya lo van a cargar directamente y si tenemos experiencia profesional como pinche, pues empresa privada, ahí también lo podemos incluir. Después de meter todos nuestros datos, lo siguiente que tenemos que hacer es ir al apartado de procesos. En los procesos, como podéis ver, aquí está marcado en rojo, inscripción OPE. Ahí es donde vamos a presentar la instancia, donde vamos a cubrir el formulario. Aquí, como podéis ver, tendríamos que elegir esta opción, OPE 2025, pinche e-cociñeiro, categoría cociñeiro y después se nos presentan estos dos turnos, ¿vale? Pues el turno libre o turno por discapacidad. Tenemos que marcar, claro, la opción que corresponda. Lo siguiente, bueno, ya veis aquí requisitos, ¿no? Aquí lo que estáis haciendo es declarando que cumplís los requisitos para poder presentaros. Más hacia abajo, como no cabía todo en una pantalla, bueno, pues lo puse en varios pantallazos, pero esto es el formulario a continuación, ¿vale? Aquí tenéis pago de tasas, pues cada uno tendría que elegir la opción que corresponda. Bueno, pues si estás en este caso, si tienes una discapacidad igual o superior al 33%, no pagarías tasa. Si eres integrante de familia numerosa, de categoría especial tampoco. Si es de categoría xeral, pagarías solamente el 50%. Como demandante de empleo, si llevamos más de 6 meses inscritos, pues pagaríamos también la mitad de la tasa, igual que víctima de terrorismo. Si no estamos incluidos en ninguno de estos casos, pues no exento ni bonificado y aquí pagaríamos la tasa completa. Continuando con el formulario, muy importante, ¿vale? Estos son los requisitos que van a verificar de forma automática la administración. Entonces, aquí haríamos un check en DNI y en nacionalidades para dejar que lo consulte directamente la administración. Y lo siguiente, acreditación de requisitos no verificables automáticamente. Aquí tendríamos que marcar el apartado de justificante de ingreso
ingreso de tasas, ¿vale? Muy importante, vamos a realizar un pago de tasas y tenemos que adjuntar el justificante. Siguiente, ¿cómo queremos hacer el examen? ¿Galego o español? Aquí marcaríamos la opción que deseada, ¿vale? Y lo siguiente, que creo que ya aparece en la siguiente, sí, efectivamente, veis aquí abajo tenemos que marcar pues el área sanitaria donde queremos presentar la instancia, ¿vale? La instancia la podemos presentar o un registro por registro electrónico, para eso tenemos que tener certificado, o normalmente, pues lo más cómodo si no tenemos certificado digital, pues podemos entregarlo en el área sanitaria, pues en el registro de un hospital. Bueno, yo pongo Vigo porque estoy desde Vigo, pero bueno, desde cualquier parte de Galicia, cualquier registro de un hospital público podéis entregarlo. También el Sergas tiene edificios administrativos en todas las ciudades y ahí también podríais hacer entrega de ese formulario con las tasas. Importante, después de cubrir este formulario se nos va a abrir pues un cuadro donde vamos a tener ya el estado, nos va a aparecer el estado de lo que es la instancia. En primer lugar, nos aparece como borrador. Lo siguiente que tenemos que hacer es confirmar solicitudes. Muy importante, en el momento que la confirmamos, ya nos van a preguntar lo que os comentaba, ¿no? Pues cómo queremos presentar esa solicitud, registro telemático o presencial, ¿vale? En este caso yo marqué el presencial, continuaríamos. Se nos va a abrir un formulario, ¿no? Para imprimir. Este es el impreso que nosotros vamos a tener que imprimir para poder presentar en la administración, ¿vale? En el registro del Sergas. Siguiente, ya veis, ya nos aparece el estado, ya es confirmada. Ya la instancia ya la tenemos confirmada. Lo siguiente que hay que hacer es pagar, ¿vale? Está aquí ya señalado en rojo esta tarjeta de crédito. Tendríamos que pinchar sobre ella y al pinchar sobre ella se nos va a abrir una plataforma de pago. Lo más cómodo, ¿vale? Para mí es el pago telemático. Incluso lo podemos hacer a través de Bizum, ¿vale? El pago telemático es una pasarela de pago normal y corriente, como si hacemos cualquier pago por internet. Aquí ya no seguí, con los pantallazos, porque realmente lo que tenéis que seguir son, lo que os va marcando, ¿no? Pues si lo hacéis con tarjeta, tenéis que meter vuestro número de tarjeta, confirmarlo en la banca electrónica, igual que por Bizum. Meter el número de teléfono, os llega un mensaje a la banca electrónica, aceptáis y ya estaría pagada la tasa. Después, a continuación, pues lo que os comentaba, muy importante, hasta que entreguemos, si elegimos registro presencial, hasta que entreguemos nuestra documentación en un registro, no va a quedar presentada, ¿vale? Nosotros tenemos que tener ese número de registro. Si no, es como si no hubiéramos hecho nada. Da igual que paguemos las tasas, porque vamos a aparecer como excluidos en esas listas de admitidos provisionales, ¿vale? O sea que muy importante llevar o registrar presencialmente de forma telemática, ¿vale? Yo quería enseñaros una cosa y es cómo está clasificado el temario de Pinche. Tenéis dos partes, una parte común, que es común a todas las oposiciones del Sergas, desde celadores hasta los médicos. Todos. Hasta los médicos. Es decir, todos tenéis la misma parte común. Y sobre todo la parte común está dividida en 4 partes importantes, que nosotros le llamamos materias. Constitución, estatuto, personal estatutario, protección de datos, ley de sanidad y ley de salud y prevención de riesgos, igualdad y violencia. Esas son los 4 bloques fundamentales de la parte común. Y luego la parte específica. La parte específica tenéis una materia que es cocina hospitalaria, elementos y normativa, y luego tenéis alimentos, control, manejo y presentación y limpieza y desinfección. Veis que, es súper sencillo. Solamente tenemos que ponernos y tomar acción. Muchas gracias por vuestra asistencia y espero veros pronto. Gracias. Gracias.